Prueba de compresión triaxial. Las ventajas de esta prueba es que proporciona información sobre el comportamiento, esfuerzo de formación del suelo que la prueba de corte directo no. Proporciona condiciones de esfuerzo más uniformes que la prueba de corte directo al hacer su concentración de esfuerzos a lo largo del plano de falla, y proporciona condiciones de esfuerzo más uniformes que la prueba de corte directo al hacer su concentración de esfuerzos a lo largo del plano de falla. Ahora veremos los tipos de pruebas. La primera es la lenta consolidada y con drenaje. En esta la carga se aplica de manera lenta hasta que las presiones internas están en equilibrio. Los esfuerzos aplicados al espécimen son efectivos. La segunda es la rápida consolidada y sin drenaje. En esta la muestra se lleva a la falla por un rápido incremento de la carga axial, de manera que no se permite cambio de volumen en la muestra. Y la última es la rápida no consolidada y sin drenaje. La presión del poro no tiene tiempo para disiparse. La prueba también es conocida como la prueba Q, ya que es relativamente rápida. El equipo a utilizar para esta prueba será una prensa triaxial con depósito para agua con manómetro, un compresor, un calibrador con vernier, un cronómetro, una balanza con aproximación a 0.1 gramos, un horno capaz de mantener una temperatura de 105 más menos 5 grados centígrados, unas membranas de látex, torno para el labrado, mangueras de plástico reforzadas, cuchillo y arco con alambre acerado, molde cilíndrico y un pistón. Ahora pasaremos a la preparación de la muestra. Se requiere probar 3 especímenes a diferente presión confinante, aunque se preparan 4 por si se necesita verificar algún resultado. Los especímenes podrán obtenerse de muestras inalteradas, labrándose en el torno especial, o de muestras alteradas, que en este caso se remoldean, utilizando un molde y un pistón, compactando el suelo y reduciendo un cierto peso volumétrico. Los especímenes se harán de 3.3 centímetros de diámetro como mínimo y la altura será de 2 a 2.5 veces el diámetro. El diámetro de la probeta será de forma cilíndrica y es 5 veces mayor que el de la partícula de mayor tamaño. Luego vamos a determinar la densidad y la humedad del suelo en estudio. Ahora pasaremos al procedimiento. Las muestras se introducen a un recipiente hermético o de preferencia en un plástico para que no pierda humedad. Se inicia con la muestra número 1, la cual es medida y pesada, anotándose estos datos en el registro correspondiente. Se coloca la muestra en la base de la cámara triaxial, se le coloca el cabezal encima, se cubre la muestra con una membrana de látex ligada perfectamente para evitar que penetre el agua que se utiliza para dar confinamiento al suelo, y se saca el vástago de carga y se coloca la cámara triaxial sobre la muestra. Se ajustan los tornillos, se baja el vástago hasta que éste toque el cabezal. Luego vamos a colocar la cámara en la prensa. Utilizando la manivela, se sube la cámara hasta que el micrómetro que indica la carga se mueva una unidad y enseguida se introduce el agua que hará la presión confinante, con la cual se va a ensayar el primer espécimen, teniendo cuidado de revisar la válvula que se encuentra en la parte superior de la cámara, la cual debe estar ligeramente abierta, y cuando salga poca agua, esto nos indica que la cámara se llenó completamente de agua, por lo que se procede a cerrar esta válvula. Se coloca la manivela en la tercera muesca, esto es para que la prensa funcione por medio del motor a una velocidad constante de 1.14 milímetros por minuto. Se ajustan los dos extensómetros en 0. Luego vamos a aplicar la carga tomando lecturas de unidades de carga y unidades de formación a cada 30 segundos o cada minuto hasta que se registren 2 unidades de carga iguales. También se dejan de tomar lecturas o se suspende el ensayo si la muestra de suelo presenta una deformación del 20% con respecto a la altura inicial. Se elimina la presión de confinamiento y se seca el espécimen fallado. Se hace un croquis de esto y se somete a secado en el horno para obtener el contenido de agua. Para los especímenes restantes se utiliza el mismo procedimiento. Lo único que se hace es variar la presión de confinamiento. Debemos tomar en cuenta la siguiente información: la altura inicial, la altura final, diámetro superior, medio, inferior y el diámetro promedio, peso inicial de la muestra, peso seco de la muestra, sección, porcentaje de humedad, volumen de la muestra, peso específico húmedo y peso específico seco.
Luego llenaremos la siguiente tabla, donde en la primera columna podemos ver el número de la lectura, incluyendo las que sean necesarias. En la segunda tenemos el tiempo en segundos, que es la lectura directa, la fuerza en newtons en la tercera, la carga en kilogramos, esta la sacaremos dividiendo la tercera fila, que es la fuerza en newtons, sobre 9.81. En la quinta encontramos la deformación total en milímetros, que sale directo de la lectura. En la sexta encontramos la deformación unitaria, que sale de dividir la casilla 5, que es la deformación total, sobre la altura inicial. La número 7 sale de restar 1 menos la deformación unitaria. En la número 8 tenemos el área corregido en centímetros cuadrados, que es el área sobre la deformación unitaria. En el 9 encontramos el esfuerzo desviador en kilogramos sobre centímetros cuadrados, que sale de dividir la carga en kilogramos sobre el área corregida en centímetros cuadrados. Y en el número 10 está el esfuerzo desviador en kilopascales, que sale de dividir el esfuerzo desviador sobre 98.07. Para la prueba se debe tomar en cuenta la siguiente información, la que nos servirá para realizar los círculos de Mohr para determinar la cohesión y el ángulo de fricción. La presión lateral se indica como esfuerzo principal menor. El esfuerzo principal menor es el dato inicial y el esfuerzo desviador es dato de laboratorio. La suma de ellos es el esfuerzo principal mayor. Con estos datos podemos trazar los círculos de Mohr. Para el centro de nuestro círculo sumaremos el esfuerzo principal mayor más el esfuerzo principal menor y lo dividiremos entre 2. Para el radio de nuestro círculo restaremos el esfuerzo principal mayor menos el esfuerzo principal menor dividido entre 2. Para el trazo de los círculos se utiliza un eje vertical y otro horizontal. En el vertical van los esfuerzos tangenciales y en el horizontal van los esfuerzos normales. Ya que se trazaron los círculos, se traza una tangente a esta hasta cortar el eje vertical. La distancia que existe a partir del origen hasta el corte antes descrito y medida en la escala previamente fijada se le conoce como cohesión del suelo. Para obtener el ángulo de fricción interna del suelo, se traza una horizontal que corte la tangente antes descrita. El ángulo formado por el horizontal y la tangente será el de fricción interna del suelo. En conclusión, la prueba de compresión triaxial es uno de los métodos más confiables para determinar los parámetros de la resistencia al corte, y con esta información podemos realizar una mejor toma de decisiones en nuestros proyectos. Prueba de compresión triaxial. Las ventajas de esta prueba es que proporciona información sobre el comportamiento, esfuerzo de formación del suelo que la prueba de corte directo no. Proporciona condiciones de esfuerzo